sobre academia y movimientos sociales, que realmente, bueno, no estaba prevista al principio, pero creo que es un tema que nos puede interesar, ¿no? Y después de organizar el Congreso me interesa más todavía, ¿no? Lo difícil que es intentar abrir la academia a los movimientos sociales y lo difícil que es intentar hacer algo que te gusta y tener iniciativa en una academia que no solo no te presta ningún apoyo, porque el apoyo que prestan es mínimo, no merece la pena mencionarlo. Por ejemplo, veis que en el cartel hay un logotipo del Ministerio del Interior que sale muy barato colocarlo, ¿no? Ahí tendría que haber habido los logotipos de todos los colectivos que han venido, por ejemplo, que han aportado muchísimo más que lo que ha aportado el Ministerio, y una burocracia que te mata. Y también queríamos que habláramos un poco también de los propios métodos de investigación y los propios marcos. Hace poco, era con Ángel, creo, o con Emiliano, no lo recuerdo, perdonad. No, con Ángel Calle, creo. Mandábamos a una revista un artículo y nos decían que utilizábamos el lenguaje de los activistas, que no era objetivo, porque hablábamos de la clase política. Me dieron ganas de decirle, bueno, conocéis poco el lenguaje de los activistas, porque entonces hubiéramos dicho casta, ¿vale? Era un concepto bastante neutral, la clase política, ¿no? Entonces, como incluso también esos marcos teóricos, ¿no? También nos cohíben, ¿no? Y para publicar y hacer carrera, una carrera muy deficitaria en los medios, en la universidad, pues tienes que publicar en las revistas que están en los grandes rankings, que solo están en los grandes rankings porque muchas veces porque tienen el presupuesto, su universidad, para que estén, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto los índices de las revistas de sociología. Si te coges cualquier manual de sociología, de iniciación, pues ves que digamos, no vamos a poner orden, pero está la sociología alemana, la sociología francesa, italiana, americana, la estadounidense. Sin embargo, de las 100 primeras revistas de sociología, pues el 90% son anglosajonas. Y esas son las que dicen cuáles son las normas, qué términos se pueden utilizar, qué marcos teóricos, qué metodologías para hacer un sociólogo, ¿no? Entonces, un poco introduciendo así el debate, pues que habláramos también con Alex H., que hace investigación activista y que odia la academia, como debe ser, y además se atreve y tiene la capacidad para desarrollar su investigación fuera de la academia y simplemente algunas veces nos hace alguna concesión a los que todavía la sufrimos, y con Víctor, que también me consta que la sufre, ¿no? y la padece, aunque también intentamos, como en este congreso, intentamos también hackearla, ¿no? Entonces, no sé, le cedo a Alex primero, que no ha hablado en esta mesa. Bueno, estoy un poco aquí de relleno, porque como el OCE me ha hecho venir de muy lejos, ha dicho... Sí, bueno, me ha costado, es el viaje más caro, una entonces. charla, 2 mesas redondas y así Claro. saco... No No, la te verdad quejes que que no ha hecho estaba, lo mismo, o sea, me he ¿eh? enterado Ha esta hecho lo mañana que mismo. estaba en esta mesa, es bastante emocionante, la academia. Pues no sé, yo sí hice una tesis, recibí una beca del Estado francés, obviamente, porque esto aquí no existe tan a menudo para hacer tesis. Fue sobre los movimientos sociales y para mí fue muy claro, o sea, todo el tiempo que estuve en la academia, que si hacía investigación, o sea, que hacía investigación activista, hacía investigación con los movimientos sociales. Me ponía al servicio de lo que estaba pasando, tenía unas metodologías en la cual la gente no era mi objeto de estudio, sino un sujeto completamente participativo. Buscábamos preguntas que fueran de interés para los colectivos y que intentaran, pues, fomentar una investigación cuyos retornos luego vuelven al colectivo, es capaz de meterlo dentro y de, pues, adecuar sus acciones o la documentación o la comunicación de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Intentaron echarme, intentaron quitarme la beca por esa partida, ¿no? Desde la subjetividad completamente asumida. Además, solamente estaba rescatando tradiciones de investigación que existen en los movimientos sociales de toda la vida. Investigación participativa, con ricerca italiana, recherche action, etc. Y bueno, estuvo bastante guay porque no pudieron quitarme la beca, acabé con una investigación activista y un cum laude y luego un postdoctorado. Por lo tanto, queda algo de margen de maniobra, pero tienes que tener mucha energía para navegar en esas aguas ultra competitivas, ultra individualistas,
en la cual no hay cooperación entre los departamentos ni entre la gente que trabaja en el mismo laboratorio, porque todo el mundo está compitiendo por los recursos, que son escasos y cada vez lo serán más. Y he intentado nunca publicar una investigación con copyright. Eso me parece que es lo que me gustaría hablar, ¿no? La opción fundamental de cómo la academia puede recibir dinero público, hacer investigación y luego privatizar este conocimiento dentro de unas revistas a las cuales no puedes acceder, ¿no? Y yo creo que el primer paso puede ser, para recuperar un poco de dignidad en la academia, sería plantearse de ya no publicar nada en una revista copyright. Será lo mínimo de lo mínimo. Si la investigación se ha hecho con dinero público, lo mínimo es que el retorno vuelva a la sociedad, ¿no? Y esto, pues no sé. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Mi opinión es más crítica que la tuya, en el sentido de que coincido... Sigues en la academia. ¿Y? Pues nada, por eso eres más crítico, porque aún sigues ahí sufriendo. Exactamente. Exacto. Sí, yo llegué a catedrático hace 5 años trabajando el triple. No me importó. Trabajaba en lo que quería y con quien quería. Siempre pensando que el reconocimiento tendría que venir tarde o temprano y que además no lo necesitaba de manera inmediata y que con poco dinero se podían hacer grandes cosas. Que es una falsa y estúpida división aquella que imperaba en los años 70 entre investigación práctica, administrativa, decían, y administración e investigación crítica, ¿no? Se suponía que si trabajabas dentro de la administración, para una administración y tal, eras un vendido, y si no lo hacías, eras realmente una persona crítica, ¿no? Me da la impresión que las trayectorias, tanto individuales como colectivas, de autores, de escuelas y de etcétera, algunas citadas por ti, han acabado bastante encasilladas. Y, por ejemplo, bueno, hay casos realmente patéticos, ¿no? de tradiciones supuestamente críticas que han acabado siendo realmente asentadas, mandarines de las academias, de áreas enteras de conocimiento, etc. Me parece que lo importante no es esas etiquetas, ni dónde trabajas, sino con quién y para qué trabajas. Yo todo lo que he hecho ha sido siempre sobre movimientos sociales, participando de ellos. Mi tesis doctoral es sobre la insumisión. Mis amigos de militancia más antiguos son la gente insumisa. Lo hice dentro de instituciones que me pedían lo contrario, obviamente. A mí no, en la Fundación Juan March no se me pedía... Sí, el banquero que vendió la República y que pagó el Dragón Rapid. Luego también conseguí una beca de otro banquero, que fue el que destruyó mi lugar de nacimiento, Galicia, Barrié de la Maza, Banco Pastor, otro de los pilares del régimen. Yo tuve siempre muy claro que lo que debía de hacer era agarrar esas becas, eran las únicas que había, y revertirlas en contra de esa gente. Es lo que he llevado, es lo que haciendo. Sabiendo todo el tiempo que, nadie me iba a dar palmaditas en la espalda, nadie me las dio. Solo no puedes con los amigos y las amigas sí, con lo cual establecí redes de complicidad, en las cuales, pues, por ejemplo, hacíamos investigación comparativa, bueno, pues porque Kevin estaba en Estados Unidos, coincidía que Tania estaba en Salvador de Bahía y yo andaba por aquí, pues bueno, vamos a hacer una cosa comparativa, y lo hacíamos. ¿Con qué? Con historias de vida, no había ningún problema. Esto respecto a lo que son actitudes, burocracias, etcétera, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque creo que también existen las cúpulas, las nomenclaturas, los mandarines en aquellos procesos que se consideran más abiertos, más horizontales, más distribuidos, etcétera. Las hay. Los hay en el 15M, hay portavoces oficiales del 15M, hay... En fin, ¿para qué me voy a extender? Otra de las cuestiones que has apuntado y que habéis apuntado, lo decía José al comienzo, es realmente interesante. ¿Privatizamos el conocimiento? Sí, pero en una medida todavía más dura de la que habéis señalado. No solo ocurre eso, entiendo que os preocupa a nivel de promoción,
esa disyuntiva entre público en abierto, público en cerrado. Por cierto, paparazzi, o no sé cómo demonios se pronuncia, no es paparazzi. Una de las especialistas en comunicación enviaba esta mañana, esta madrugada, precisamente un mail diciendo que Social Media, una nueva revista, se publica en abierto, con un nuevo modelo de negocio. Es decir, este debate ya está en vías de superación. Existen revistas en abierto muy bien valoradas, muy alto en los rankings y más va a haber. La crítica es más allá, porque cuando uno deja de preocuparse por su promoción y su carrera personal y piensa, y luego con esto, ¿qué puedo hacer?, uno se da cuenta de que ha caído en la trampa. La trampa no es, o sea, sí lo es, obviamente, que tú publiques en una revista de referencia y te den solo una serie de copias en papel y tengas que pagar a partir de eso para distribuirlos con tus amigos, etcétera, etcétera. Es una prohibición falsa, ¿eh? Yo llevo, creo que ahora, 10 años publicando casi todo lo que tengo en copyright en mi página web, victorsanpedro.com. Nunca nadie ha tenido la indecencia de decirme, oye, retira eso. Digo indecencia porque yo no he cobrado, apenas. Es más, por esto he pagado. No solo 4 años de trabajar, sino pasta para poder tener 100 libros y podérselo dar precisamente como retorno a activistas y a gente que tiene poca pasta. O como autopromoción. Porque si no, pura y simplemente por ruido, por solapamiento, esto pasa desapercibido sin más. Y si no te peleas los libros, no por ego, sino pura y simplemente para que tengan vida, mueren enseguida. Digo que es peor, porque una vez que publicas, te viene Cedro, y es en la batalla en la que estamos ahora, y está en ella Javier de la Cueva, y la está luchando solo. Es una pena que no le hayáis invitado, creo que es absolutamente uno de los, cuando no el mejor y el más comprometido en cuanto a la lucha por este tipo de nuevas legislaciones. Está en contra de Cedro, porque es que el problema está en que tú publicas tu artículo, yo lo hago, junto con Adolfo Estalella, otro profe del máster, lo que hicimos fue la propuesta de borrador, la ciencia en borrador. Vale, los reviewers te dicen, los revisores te dicen en la primera entrega, oiga, esto está mal, tiene usted que corregir esto y tal. Vale, muy bien. Agarras eso, lo publicas directamente. Las modificaciones respecto a la segunda o tercera versión van a ser mínimas y no te pueden decir absolutamente nada. No, el problema está que una vez que lo publicas, no lo puedes compartir ni siquiera con tus alumnos en tus campos digitales. Ahí sí que dices, hasta aquí llegan. Yo lo que digo es publicad en sitios encerrados, si os lo piden en los departamentos, ponedlas en borrador o enteritas en la red, no pasa absolutamente nada. Esto no es como utilizar, no nos demos tanto pisto a nosotras mismas, ¿no? Quiero decir, esto no es utilizar los iconos de Disney para vender no sé qué, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y si pasa, pues tenemos una ocasión bien bonita de juntarnos y de defenderte. Yo creo que hay otras situaciones profesionales en las cuales el código abierto y el código cerrado es muchísimo más dramático. Creo que sí. Bueno, yo creo que estamos ante un poco la misma disyuntiva que hablamos con el software, que hablamos con los hábitos de vida, ¿no? Porque creo que es muy difícil vivir en Occidente y no tener una huella ecológica, por ejemplo, ¿no? Hay gente que casi que tienes que dedicar la vida a ello para realmente no tener una huella ecológica. Entonces, creo que, bueno, al fin y al cabo hackeamos el sistema, ¿no? Nos hackeamos nuestros propios libros, ¿no? Y después, si el editor dice algo, digo, ay, ¿cómo? ¿Quién habrá sido el sinvergüenza que ha subido mi libro a Internet? ¿No? Tenemos a Javier, que con la gente de Ciber Somos Aguas lleva con Tecnocultura peleando con los movimientos sociales y publicando en abierto. No pasa nada.
Sí, el problema es que realmente desobedecemos esas leyes, pero esas leyes están ahí, ¿no? Y me dicen que yo no puedo pasarle mi capítulo de Gediza a mi compañero, ¿no? Obviamente lo hago, esto está en streaming, espero que Gediza no lo esté viendo, pero realmente desobedecemos las leyes, ¿no? Pero la academia, la ley y de eso, pues nos lo pone difícil, ¿no? Yo quería poner un ejemplo que creo que se veía muy claro, ¿no? En este congreso, bueno, sí, nos ceden el espacio, ¿no? Más o menos, ¿no? Nos permiten hacer la universidad, creo que no van a venir los antidisturbios, alguna ayudita de los departamentos, ¿no? Bueno, llega. Básicamente se financia explotando a otros académicos, ¿no? Nos explotamos unos a otros, ¿no? A mí me explotaban cuando iba a leer una comunicación, pues yo he intentado explotarlos menos y poner las inscripciones más baratitas, ¿vale? Pero nos explotamos entre nosotros para hacer algo que mola. La cuestión es si en vez de emprendedores sociales, ¿no? Y al menos en tu sector, digamos, pues bueno, creo que tiene un buen cartel, ¿no? Ha gustado, ha tenido, incluso hay prensa que lo ha sacado y, ¿no? Como que si en vez de ser jóvenes o personas o activistas sociales, estuviéramos hablando de un congreso de emprendedores, de pequeños emprendedores, ¿no? Y nos trajéramos aquí, pues, a gente que ha destacado, ¿no? en esa actividad, ¿no? Entonces la universidad no consideraría que basta con el AVE y que tiene que buscarse dónde dormir en casa de los amigos, o que el cafelito en la puerta, pues hay que ir a la cafetería y pagar el euro en esa máquina infernal, que eso sí que es una máquina de la que deberíamos hablar, la máquina de los tickets de la cafetería, ¿vale? Sino que habría que llevarlo, ¿no? Y tendría que haber aquí azafatas o azafatos, ¿no? Es que ponen azafatas, por eso digo, ¿no? Azafatas, además monas y con falda corta, y que tendríamos que tener todos los lujos porque, oye, es un congreso, ¿no? Y sin embargo, como es social, pues un poco explotaros vosotros mismos, autogestionaros. Vuelvo a insistir lo de las camisetas, y si se enteran de que estoy vendiendo camisetas, pues quizás, ¿me entiende?, tenga un problema, porque no se pueden vender camisetas, porque y el IVA, y el IRPF, y, ¿no? Entonces, que la academia la pone muy difícil. Obviamente nos escapamos y desobedecemos, ¿no? Y desobedecemos a la ley de propiedad intelectual, a los métodos de investigación, ¿no? Pero realmente el sistema no ayuda, desde luego, ¿no? ¿Estás haciendo un suicidio académico, OC? Bueno, ya. Yo lo que me gustaría... Espero que con este congreso algún amigo me contrate en algún departamento después de esto. A ver, yo lo que veo es una enorme precarización. Perdón. Vale. Osfa, dime Todo que no vas tuyo. a hablar ni de Deleuze ni de Guattari, prométemelo. Bueno, igual se me escapa, pero... no, yo veo, bueno, no sé, creo que la academia, o como la llamáis vosotros, la universidad, tiene dos dimensiones. Una es la investigación y otra que se supone que estamos trabajando durante 4 o 5 años, ahora a lo mejor 3, con los estudiantes, ¿no? Y supongo que la mayoría, bueno, como se ha visto ahora con Podemos y demás, esos cafres, ¿no? Casi todos han ido a la universidad y les ha servido para algo, ¿no? A pesar de lo que le hayan enseñado sus profesores, ¿no? Y entonces creo que, y bueno, yo por ejemplo he sido últimamente subdirector de mi escuela, de la Escuela de Arquitectura. He montado un laboratorio que forma parte de una red global, y creo que tenéis una actitud muy, bueno, salvo Víctor, muy derrotista, ¿no? La universidad es un territorio de conflicto que hay que conquistar, y pensar que somos unos pobrecitos y no sé qué, pues es asumirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la manera que estáis describiendo cómo es la universidad, porque sois un poco más jóvenes que yo, y no sé si Víctor, es algo que se ha construido en los últimos 15 años. Y entonces, no sé si os veo en las asociaciones de profesores de esta universidad que están luchando contra contra las formas de acreditación, contra las maneras contra los sexenios, que esos son los artículos que vosotros dais, por supuesto, pero que cuando yo empecé a estudiar no existían. Yo estoy acreditado titular, no tengo ni un JCR y soy objetor de JCR, de sexenio, etcétera. Y jamás, bueno, claro, hay que luchar y hay que trabajar, hay que organizarse.
Y yo creo que Podemos, pues no voy a hablar de Legislatura, voy a hablar de Podemos, una de las cosas que tiene que hacer es cambiar el modelo universitario, es decir, que esta construcción que los jóvenes que ahora son becarios o ayudantes de doctor y tal dan por supuesto que hay que hacer las revistas indexadas, no sé qué, no sé cuánto, lo que somos un poco más mayores, que es que ni las conocíamos y en ese sentido tú te puedes es una máquina de sumisión la universidad, eso sí, sobre todo si tú quieres ser profesor llevándole el maletín a alguien, ¿no? Que es una de las carreras más, bueno, es una carrera bastante habitual con todo mi respeto, porque bueno, también colabora con la gente, está bien. Entonces, yo no, bueno, con todas las críticas que conocemos a la universidad y tal y cual, no lo doy por perdido ni mucho menos, ¿no? Todavía estudiar y aprender es una manera importante y construir conocimiento de muchas maneras, una manera importante de, no sé si de liberarse, de emanciparse juntos, etcétera, ¿no? Y luego, pues la universidad es nuestra, es decir, de los estudiantes y de los profesores. Y que usemos este Paraninfo, bueno, pues te habrán hecho sufrir, pero es un derecho que tenemos, ¿no? Una universidad pública. Por el sábado nos cobraban, así que nos vamos al Tramayor, pero sí, nos han dejado 2 días, está bien. Obviamente yo estoy en la universidad porque también creo que es un espacio de libertad, ¿no? Con todas esas contradicciones, ¿no? Bueno, también podría haber trabajado para el Corte Inglés, pues creo que esto me da más margen, ¿no? Nosotros sí quieren cobrar, pero no queremos pagar, entonces nos vamos a Tramayor y ya está. Bueno, yo quería decir, ya que habéis hablado de las revistas, de publicar en abierto, ¿no? Las revistas abiertas o libres, yo creo que es importante ganar la batalla de los discursos, ¿no? Y de los espacios. Entonces, bueno, yo trabajo en Tecnocultura, que es una revista abierta, pero hay muchas otras. Entonces, la estrategia es, por un lado, acreditarte como revista oficial, toda la carrera de indexación, de prestigio y demás, pero hacerlo desde una perspectiva abierta, ¿no? Y claro, ganar la batalla de los discursos quiere decir intentar invitar a la gente a invertir en revistas abiertas para que con el tiempo publicar una revista cerrada parezca hasta cutre. O sea, ganar la batalla de la imagen, ¿no? De que la gente diga, hostia, has publicado una revista abierta. Como que... ¿no? Y es importante poco a poco esa lucha simbólica, ¿no? Por dejar en un segundo plazo, en un segundo lado, dejar que lo propietario empiece a mirar mal, ¿no? O sea, a parecer mal. O lo que comentabas del emprendimiento, ¿no? Un congreso de emprendimiento, ¡buah, qué rollo!, ¿no? Intentar ganar esa batalla de la imagen. Bueno, un poco no la mesa esta era sobre movimientos sociales y academia, ¿no? Realmente estáis hablando más de la experiencia de la academia en realidad, ¿sabes? No de la relación con movimientos sociales, más bien de la relación de las personas que estáis dentro de la academia con una visión crítica con respecto a la academia, ¿vale? La relación con los movimientos sociales lo ha apuntado Os un poco, ¿no? El tema de eso, que puede tener más prestigio una persona que haya sido director de Telefónica, puede venir a un congreso y sentarse ahí y y se piensa que hay que pagarla, no sé cuánto, no sé qué. Ahora, si es una persona que ha convocado algún tipo de movilización o ha tenido alguna iniciativa interesante, si se sienta ahí, por lo que tú dices, no se le da la importancia en el grado. Pero también creo que tenemos que ser conscientes de que es un problema que también está fuera de la academia, hay un problema social con respecto a la disidencia y al que protesta, ¿verdad? Cuando yo voy a la universidad, cuando he ido un par de veces a eventos como este invitado, o un par de veces que he ido a alguna clase, ¿vale? Con los alumnos, que he invitado a algún amigo que me conoce, pues la familia o los compañeros de trabajo, ¿vale? Mi trabajo normal de curro, que no tiene que ver con movimientos sociales, ¿no? Pues un poco, ¿no? ¿Y por qué vas allí? ¿Por qué te invitan si tú ni terminaste la carrera? Y demás, ¿no? Y sin embargo, lo que dice, ¿no? Si es un emprendedor, alguien que tenga una empresa, ¿no? O mi jefe, pues va a la universidad y va no sé cuánto y no se le cuestiona la valía. Yo creo que eso es una cosa que está en la sociedad, que lo atraviesa y al final no deja de ser pues un dispositivo más de represión de todo lo que sea
movimientos que puedan poner en peligro las escalas de poder, ¿no? Y eso está en todos lados. Bueno, yo soy estudiante de la Pueblo de la Vide, estudio Trabajo Social, Educación Social, y yo, si cumplo con los horarios y las exigencias de cada trabajo y las horas que le debo dedicar según me dicta el Plan Bolonia, es decir, el Plan Bolonia no nos da pie a movernos. Es decir, nos impide y nos obstaculiza el movilizarnos. Eso si yo cumpliera con lo que debiera, que es algo que no hago, pero muchísima gente sí hace. ¿Por qué? Porque de arriba le empiezan a rayar con que no vas a tener curro, con que hay que competir, hay que sacar buenas notas y la gente mucha gente se ciña a eso. Entonces, ya es la libertad personal o la capacidad de decidir de o cumplo con esas horas o esas exigencias o me empiezo a movilizar o empiezo a hacer voluntariado o empiezo a moverme en otro círculo. Pero obviamente el Plan Bolonia no ayuda para nada y yo creo que también de arriba esta idea para obstaculizar que los universitarios se muevan y puedan crear y puedan pensar. ¿Sabes? Entonces yo lo cuento de mi relación, la relación que veo yo entre academia para mí y movimiento social, que es mi experiencia universitaria. Una cosa muy concreta sobre esta relación, que no sé si se ha tratado, es quizá decir a la gente de la academia, el Logan ese de en este caso parafraseando, no te preguntes lo que los movimientos sociales pueden hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por ellos. Y en un punto muy concreto, en los últimos años con la hiperinflación de trabajos académicos sobre el 15M y las prácticas tecnopolíticas y bla, 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 se nos está pidiendo a las personas que estamos envueltas en este tipo de prácticas que demos información. Y estoy hablando del caso concreto de no sé cuántas horas hemos dedicado a conceder entrevistas a personas de la academia que luego producen papers que son publicados de manera privativa. Creo que esto es una reflexión muy concreta que debería hacerse entre la gente que estáis produciendo conocimiento para la academia. ¿Por qué os sentís legitimados para pedir a una persona que pierda, entre comillas, una hora y pico de su tiempo en explicaros qué está haciendo y tal? ¿Y qué podéis dar a cambio? Porque probablemente hay muchas cosas que podéis dar a cambio. ¿Puedo responder a esto? A mí también me gustaría, sí. Vale, pues 1, 2. Que estoy súper de acuerdo contigo, pero creo también es responsabilidad de los activistas establecer como un mecanismo de comunicación muy claro con esta gente, ¿no? Diciendo, voy a contribuir a tu investigación, pero cuál va a ser el retorno, bajo qué licencia lo vas a mandar, etcétera. Porque también en ese sentido vosotros podéis hacer una educación sobre unos conceptos, unas nociones a las cuales puede ser no había pensado porque la academia tampoco les prepara ese marco, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es como explicarlo y rechazar, hacer un protocolo de relación con este tipo de investigación y con los medios en general, ¿no? Yo creo que vamos, me ha quitado la palabra, pero quisiera añadir algo. Y además es una de las denuncias más claras, ¿no?, del libro. Es curioso que se plantee esto con respecto a la academia. No tiene visibilidad ninguna tu discurso en cualquier paper que pueda publicar José o mío. No. Sin embargo, jamás se plantea esto en los activistas respecto a los periodistas. Y los periodistas son los máximos. El periodista convencional es el mayor privatizador de discurso público que existe. ¿Y por qué no se hace? Por puro ego. Porque sabes que si sales en los medios, si consigues esa visibilidad para que luego te llamen y para empezar pues con el pasteleo de la celebrity de los movimientos, ¿no? Así de sencillito, así de sencillito. Y en cambio sí tenemos un activismo que está volcadísimo a atender a los medios, a interactuar con ellos, sean privativos, no sean privativos, sean de aquí, de allá, de no sé qué. Otra de las cuestiones interesantes a reflexionar, creo, de lo que habéis puesto sobre la mesa, es lo que decía la compañera. El marco marca, pero no te tiene por qué determinar tanto. Y es más, la universidad, y lo apuntabas tú, es el único sitio donde le pagan a la gente, si trabajas ahí, por leer y por escribir.
El único sitio que yo conozco. Yo estoy aquí por eso. Y además, independientemente de cuántos te lean. Yo suelo decir, y suelo citar también, está ahí y tal, a un grupo de mi tierra, Triángulo de Amor Bizarro, que lo dice muy claramente: la universidad es el mejor sitio para descansar. Tenemos derecho a la pereza, a ser improductivos en ese sentido. Es un marco donde tienes derecho a ser improductivo. Eso no abunda por ahí. Improductivo en el sentido de que si tú dices que no al marketing y al consulting político, que fue lo que hice yo con 24 años, y lo tienes claro, que no te pone la pasta, es un sitio formidable para ejercer el derecho a la pereza en términos de Lefebvre, ¿no? El derecho a no producir para el sistema, a producir conocimiento en abierto, que lo abres sí o sí, si tú quieres, claro, si tu actitud es esa. Yo también quería... Por replicar a un matiz más a esta intervención de Víctor, la diferencia entre los medios de comunicación pública y los papers académicos, una de ellas, es que normalmente de los movimientos sociales algunos intentamos tener una trascendencia pública, intentamos que los mensajes, que las cosas de las que hablamos en los movimientos sociales lleguen a la opinión pública. Entonces, aparte de que luego podamos ser ególatras y queramos venir a congresos como este y que OCE nos pague el viaje, también tiene sentido ese retorno que recibimos de parte de los medios de comunicación, que no recibimos de parte de la academia porque los papers, como has dicho, no tienen trascendencia pública. Yo iba a ir en ese sentido también. La academia es una lucha y un espacio de lucha, ¿no?, que hemos hablado, y además es contradictorio, ¿no? Yo lo digo porque voy a utilizar un concepto. Yo estudié publicidad porque no me llegaba la nota. Soy ahora mismo profesor de la universidad y hace unos años intenté de nuevo hacer periodismo, que es lo que quería hacer, me matriculé y tampoco me llegaba la nota, ¿no? Entonces es como que soy profesor allí, pero no puedo ser alumno de periodismo, no estoy capacitado, porque la nota es la de cuando tenía 18 años y era de esos alumnos que hacía fotocopia y remis, ¿no? Que también yo creo que hay que verlo, ¿no? Porque no siempre es así, ¿no? Yo a clase decidí que que había un invento que era la fotocopiadora que hemos hablado aquí, que podía hacer el trabajo por mí, ¿vale? Que era copiar, ¿no? Y creo que las relaciones sociales eran mejor y me pasaban los apuntes. Además, muchas veces, como tenía apuntes de 3 personas, eran los más completos que había. Recuerdo que personas que decían, pero eso no venía en los apuntes, y yo lo decía, no en los tuyos, pero sí en los de ella, ¿vale? La remezcla funcionaba. Entonces yo creo que, respondiendo a Marta, creo que lo que hay que valorar también es el target, ¿no? El target, que es un concepto muy publicitario, ¿no?, pero muy interesante. ¿Cuál es el target de los medios de comunicación? Bueno, la opinión pública un poco en general. ¿Cuál es el target de los papers académicos cerrados y que leen muy pocos frikis? Un público especializado, unos, entre comillas, esto de líderes de opinión, un sector muy... pero que puede tener mucha influencia, ¿no?, en el pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que... y eso sí compran libros, y eso sí acceden, aunque tengan copyright, y son un público pequeño, más invisible, pero creo que es un lugar donde también hay que dar la batalla, ¿no? Creo que si en una revista se habla y se presenta o se publica y luchas con tus armas, ¿no?, viendo... todas las encuestas, ¿no? Yo en mi libro también, ¿no? Vamos a ver todas las encuestas del país, ¿no? Y vamos a demostrar del país, del mundo, del CIS, y vamos a demostrar que esto del 15M no es que lo diga yo, sino que, oye, que lo apoya la gente, ¿no? Entonces creo que hay que plantearlo así, ¿no? Obviamente yo prefiero que sea en abierto, pero de todas formas también los papers académicos son algo que en abierto lo lee una persona más de lo que lo leen cerrado, porque al fin y al cabo van dirigidos también a un target muy específico, ¿no? Es decir, que si publicas un paper muy académico, ¿no?, y respetando esas normas sagradas de la academia, aunque te salgas un poco, si es cerrado lo leen 10 o 20 como mucho, y si es abierto, pues lo mismo lo lee una persona más. Pero no creo que aspiro a eso, ¿no? Es mejor abierto, pero realmente tu público es limitado por el contenido, no por el formato, ¿no? Pero al fin y al cabo eso, la universidad es un espacio de lucha, ¿no? Yo algunas veces me hace gracia en las manifestaciones de estudiantes cuando dicen el hijo del obrero a la universidad, ¿no? En la universidad. Y digo yo, ¿para qué? Muchas veces es para restarle al salario del obrero, ¿no?, un salario indirecto, ¿no?, que es lo que le cuesta que su hijo esté en la universidad.
que estudie durante mucho tiempo y que termine siendo un obrero, pero un obrero mucho más precarizado y mucho menos cualificado que su padre, ¿no? Pero de vez en cuando, pues se le da la oportunidad y surgen, ¿no? Otra de eso. Está bien que haya hijos de los obreros de la universidad y podamos traer a más obreros, pero es conflictivo. Bueno, una palabra rápida antes de pasar el micro respecto a la universidad, ¿no? Que te permite, pues como que es un espacio de conocimiento, que te permite leer y escribir y demás. También la universidad está en proceso de privatización, ¿no? Y las editoriales que llevan esas revistas privadas cerradas son los principales agentes privatizadores de la universidad. Entonces hay que luchar esa batalla en lo simbólico y con acciones reales de desinvertir energía en esos espacios, ¿no? O sea, publicar en una revista privativa, ¿no? En una revista editorial cerrada, a mí me parece un error estratégico a largo plazo porque estás invirtiendo en las mismas energías que hacen que la universidad se privatice, que se generen procedimientos y regulaciones para que quitan ese espacio de creatividad universitaria o de creatividad intelectual que la universidad tiene que defender, porque en el fondo, ¿por qué publicamos una revista cerrada? Por los índices de impacto, para poder subir, para poder presentarte a un nuevo trabajo, es la misma lógica de competitividad que está haciendo además que exista ¿cómo se dice? Una inundación de trabajos académicos, ¿no? El principal problema de las publicaciones académicas es la cantidad de irrelevancia que hay, de artículos simplemente que son refritos y que son datos que no aportan realmente nada al discurso intelectual, simplemente porque eso puntúa, ¿no? Porque eso te sube el nivel, ¿no? Y hay que salir de ahí buscando la relevancia intelectual o la relevancia en conocimiento y hacerlo siempre en abiertos. Me parece un principio fundamental. Yo quería apuntar una cosa en lo que has dicho, en lo que ha dicho Loce, que también es como la defensa de que, o sea, que no te endeudes a vida para poder estudiar, ¿no? Y yo creo, porque claro, aquí puede ser que sale más baratico, pero en Estados Unidos o en Chile, y creo que los movimientos así de lucha más interesantes que ha habido en los últimos años es lo que pasó en Chile y en Quebec. Y creo que fue como una lucha para poder acceder a estudios del tercer sector y todo eso. Y no fue la academia quien gestó eso, sino fue los estudiantes, ¿no? Y eso me parece muy interesante, solo para apuntar. Pues yo quería decir que la universidad es una mierda, ¿no? Igual que la academia, espero que esté oyendo por streaming, y que esa frase tan repetida la suele decir gente que ha pasado por la academia, al menos en nuestro país, y que eso también nos puede dar pistas cuando alguien te viene y te dice, no, es que las universidades españolas son una mierda, ¿no? Entonces, eso también marca bastante la distancia que realmente vive la academia con el movimiento social, porque la gente que no ha accedido a la universidad, digamos que pues porque no ha tenido los recursos para hacerlo o no ha habido esa disposición, no va a poder decir qué le parece la universidad. Entonces, creo que hay una distancia brutal entre los movimientos sociales y la academia. Totalmente, no es un lugar al que yo acuda buscando nuevos repertorios de acciones, no es un lugar al que yo pueda fácilmente acceder a documentación que me permita ver cuál es la secuencia de tal. No, me parece que hay reductos de resistencia en las universidades, en algunas universidades, pero me sorprende que haya gente que por 500 euros esté echando una jornada completa en una universidad pública. Me sorprende muchísimo porque creo que podría hacer un mejor servicio en el movimiento social. Me sorprende que se siga empeñado en generar documentación que luego nadie lee. Simplemente me sorprende que sea tan masculino este hombre, que en este congreso se haya hecho un uso de un lenguaje tan poco inclusivo, estando aquí en comunicación. Entonces me sorprende que seamos tan imbéciles como para seguir validando una estructura que va contra nosotros y contra nosotras, cuando a mi alrededor estoy viendo gente que se forma de una manera autodidacta y sobre todo no va por ahí diciendo que la universidad es un espacio para pensar, porque entonces estamos acabados, nadie está accediendo a la universidad. Entonces, encima estamos viendo que nuestros líderes van a ser académicos, estamos fatal.
Estamos fatal, completamente fatal. Para empezar, no son académicas. Y yo qué sé, no, me parece tremendo, ¿no? La historia esta de la universidad es una mierda, es un clasismo tremendo. Eso solo lo dice la gente que ha pasado por la universidad. Eso es una distancia social brutal en la comunicación con la gente. Estamos otra vez clasificándonos, estamos estratificando, está aumentando la desigualdad social y somos muestra de ello. Por lo tanto, lo que venimos aquí a trabajar es cómo podemos establecer alianzas entre la parte más crítica de la universidad. No estamos dando cuenta de que hayan conexiones fuertes, porque no las están habiendo, porque yo no puedo comprar libros, porque no tengo tiempo para leerlos, porque no sé leerlos. Porque ¿me entendéis? No sé, la gente que está a mi alrededor ahora mismo, la que tiene más en común es la gente que está en la cafetería. No sé, ese es mi barrio, ¿no? No sois vosotros ni vosotras, realmente. Que manejáis 2 lenguas, mínimo, por lo menos, ¿no? No sé. Sí, no, vamos, yo creo que mientras no haya una alternativa y no, la verdad es que no, a la formación, hay personas a lo mejor muy singulares, no sé si supongo que en el mundo hacker y tal, pero cargarnos la universidad, que es una manera en la que una gran parte de la población ha accedido a la universidad pública hasta ahora a una cierta formación. Si tú ves cómo era, mi opinión, la gente hace mucho tiempo, y otra cosa es que la gente que vaya a la universidad no lo aproveche o no sea suficiente. Yo no me cargaría, me parecería un error cargarse a la universidad, que es lo que quiere hacer precisamente la derecha, ¿no? Pero, para que la gente pues no tenga ocasión de formarse un poco, de aprender, de ver cosas y de interesante antes de tener una alternativa. Eso es lo que digo. Me parece curioso que la derecha y la izquierda radical plantee la misma cuestión de que hay que cargarse la universidad pública en este caso, ¿no? Yo creo que ese debate, yo creo que también ya está un poco avanzado. O sea, no es cargarse la universidad, no es cargarse, ni siquiera es pública. Estamos hablando de una institución estatal con un currículum oculto determinado que privilegia unos conocimientos sobre otros, con cada vez más conexiones con el mundo de la empresa. No estoy diciendo... lo que pasa es que a mí lo que me jode es que en mi barrio se había una pintada que ponía el hijo del obrero a la universidad y yo me la creí. Y aquí estoy, ¿no? Después, está bien, yo aprendí a leer, aprendí a pensar, está bien, pero no nos dejemos tampoco timar, que si en mi generación accedía el 16% de la población a primero de carrera, o sea, era una minoría muy selecta la que conseguía acabar una licenciatura, ahora mismo estamos en qué, ¿cuáles son los últimos datos, no? Es mucho menor. Eso no es público. No sé, que no me la estoy cargando, solo digo que no me fastidiéis. Yo quería, bueno, precisamente lo que has dicho, ¿no? Lo que queremos, ¿no? De los sectores más críticos de la universidad, intentar hacer este acercamiento con los movimientos sociales, ¿no? Pero voy a poner también un punto positivo, ¿no? Es decir, cuántas movilizaciones surgen en la universidad y no gracias a la universidad como institución, ¿no? Sino gracias a la gente, al conocimiento que se da allí, ¿no? A los alumnos, sobre todo, y a profesores comprometidos también, ¿no? Que guían algunas lecturas, ¿no? Y que, oye, que algo enseñan, ¿no? Que al fin y al cabo estás rodeado de libros y incluso sin querer aprendes algo, ¿no? Entonces, pues hay mucha gente que se empeña en no aprender, pero al final se le queda algo, ¿no? Y después también, hablando de los movimientos sociales, veamos que, claro, puede sonar un poco elitista, pero son los intelectuales los que al final hacen la movilización, ¿no? Yo lo que digo es que si fueran las circunstancias objetivas, ¿no? La causa de la movilización, las revoluciones estarían en Etiopía. No son en Etiopía, y todos los líderes de las grandes movilizaciones sociales pues son intelectuales. ¿Eso quiere decir que los intelectuales son una clase o una casta que somos nosotros los que tenemos que guiar la revolución? No, precisamente el objetivo principal de la movilización debe ser que ese conocimiento llegue a todos, ¿no? Que el hijo del obrero vaya a la universidad, ¿no? Porque es un factor fundamental, ¿no? Y podemos ver en todo, en la movilización, en el voto, podemos ver perfectamente el perfil de los votantes y cómo según que es solo un índice, por supuesto, la cualificación profesional, ¿no? Es decir, yo tengo
muchos papelitos para poner el currículum y considero que Mange es maestro mío, que no terminó los estudios, ¿no? Decía, aprendo de él. Pero bueno, es un índice, ¿no? El que tenemos. Y se ve que, bueno, que cambian mucho las actitudes políticas, estar dispuesto a... Con cierta formación, pues te asustas menos de que el Banco Central Europeo te vaya a arruinar la vida si no haces caso a las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, es decir, que creo que la universidad también, aunque no quiera la institución, por su propia institución, pues abre vías y en esto estamos. Yo creo que Sí. seguimos... ¿Puedo? Deja que responda Víctor. No, y que hable, seguimos. habla tú. Yo creo que si seguimos defendiendo la universidad tal cual está, sin crítica, no va a cambiar nada. Y de hecho hay ejemplos de universidades de otros países que ya están publicando en Internet cursos enteros, cursos donde la gente puede acceder libremente y aprender a hacerse una carrera igual no oficializada. Bueno, también hay que eso sí, hay que pagar para que te convaliden el título, pero puedes aprender libremente y eso ya se está haciendo. Entonces, si seguimos diciendo que la universidad es un espacio de libertad y bla, 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 y lo seguimos defendiendo tal cual, así, como un pilar firme y sin crítica, no va a cambiar nada. Y de hecho, aquí estamos, me parece muy curioso que en un ámbito como esto, de movimientos sociales, de abrir, de ampliar el acceso de libres tecnologías, defendemos la universidad así como casi un tótem, ¿no? Que, o sea, es evidente que las universidades todavía no se han adaptado a lo que está, a la nueva tecnología, a un mayor acceso y hay muchísimas cosas. Entonces yo creo que abrir la crítica nos permitirá también mejorar y estar más de acuerdo, ¿no? Que estemos de acuerdo. Lo que están un poco quemado con el ámbito académico, que quieren proponer, que sigue siendo obsoleto la infraestructura, el tipo de los sistemas, la metodología y todo eso, con los que están dentro de ello. Entonces, yo creo que para ir adelante, para avanzar, es abrir un poco el debate. O sea, no es importante si es bueno o malo, es a ver cómo podemos mejorar eso, cómo podemos ampliar el acceso y todo eso. Pedían la palabra por ahí a la izquierda. Mientras, mucho más, ¿vale? Porque vale. a las 3... Antes solo quería decir algo en relación a esto. Yo estoy súper de acuerdo a que las academias, porque hay muchas también y depende un poco del país y a dónde estás y tal, hay que cargársela en el sentido de que es súper jerárquica, súper elitista, súper machote también. Y por todas esas razones, pues claro, hay un problema. En cuanto a las universidades que empiezan a mover eso de los recursos educacionales abiertos y todo eso, también no lo hacen por las buenas motivaciones. Es como un modelo de negocio súper claro, en el sentido de que el MIT se lo puede permitir porque está ganando un montón de pasta y al mismo tiempo se crea un prestigio, se posiciona en los países emergentes que no van a poder construir todas las universidades físicas que hacen falta por la cantidad de MIE. Y entonces ahora mismo lo que vemos es una transformación de la educación superior que se está posicionando en la producción de recursos educacionales abiertos que tienen su trampa, porque hay un montón de modelos de negocios alrededor, y que van a ver pues como la supremacia básicamente de las universidades americanas. Y entonces es muy interesante lo que está pasando, pero no es tan bonito como parece. De todos modos está guay, poder acceder a estos recursos, eso no nos lo quita nadie, ¿no? Pero bueno, las motivaciones detrás son bastante chunguillas. Bien, yo era por plantear un poquito de debate o de propuesta en cuanto a críticas y cambios en la universidad. Creo que nos centramos mucho en culpar o responsabilizar a la universidad de lo mal que lo hace. Y yo no digo que lo haga bien. Entiendo que tiene muchos fallos, se deja llevar mucho por el dinero, por los beneficios, porque todos los que trabajan dentro de la universidad tienen necesidades y buscan su salario y quieren tener dinero y quieren ser retribuidos por su trabajo. Todo muy comprensible, dado el sistema en el que nos movemos. Pero hay una gran parte de culpa que yo creo que afecta directamente a los demandantes de conocimiento, a esos que decimos que vamos a la universidad a aprender, que no podemos venir porque las tasas, porque los precios, porque las matrículas. Yo me he pegado, estudié en una universidad, pero mientras iba a una, iba a otra de oyente. Y era gratis. Y no pagaba matrícula, lo único que tenía que era que no me examinaba nadie y que no me daban un titulito. O sea, a ver, y yo creo, sinceramente, lo que yo detesto en los estudiantes, o una gran mayoría de los estudiantes, es que no vienen a aprender, vienen a por su titulito. Ellos lo que quieren, lo que pagan, es un tío que les examine
y certifique por escrito que ellos han aprendido cosas. Y ellos las aprenden porque quieren el titulito. Si tuvieran el titulito aprendiendo menos cosas, aprenderían menos cosas. Y si pudieran tener el titulito a cambio únicamente de dinero, pagarían únicamente el dinero y no estudiarían. O sea, con lo que a lo mejor somos las personas los que no estamos demandando de la universidad lo que queremos. Y estamos preocupados por los titulitos. Si de verdad quisiéramos aprender, creo que hay muchas opciones, como estas de acceder a estos cursos que están abiertos para estudiar. La de manuales y la cantidad de conocimiento que hay suelto en Internet que te permiten aprender prácticamente todo. Incluso la disponibilidad de la gente. Los mismos profesores de la universidad que cobran por enseñar, en el fondo, tienen un ego, algo que les hace sentirse felices cuando en su clase hay gente que está aprendiendo de ellos y a los que no tienen poder para evaluar. Eso a un profesor yo creo que le halaga. O sea, un profesor no siente que le roban cuando tiene 10 alumnos que son oyentes. Dice, ese está aprendiendo de mí gratis. Al revés, está diciendo, qué bueno soy, que aquí viene la gente a aprender conmigo y sin que yo los tenga que examinar y no tengo poder sobre ellos y vienen a aprender. Eso creo que es bueno para un profesor y es bueno para sus alumnos, la relación cambia. El problema creo que muchas veces está en que, como lo focalizamos todo desde un prisma económico, vemos que el que cobra son los profesores o quienes imparten el servicio y tratamos de culparlos a ellos por buscar dinero. Pero que muchas veces como demandantes tendríamos una responsabilidad que nos debería enseñar que si queremos aprender, tenemos formas de hacerlo y la gente está muy dispuesta a enseñar y quienes quieran el titulito que paguen. Pero, por desgracia, esos son la mayoría. Yo digo que deberíamos plantearnos y tratar de aprender lo que queramos y utilizar todos esos recursos abiertos, incluso abrir los recursos que tengamos una vez que los hayamos adquirido. Es una propuesta que hago a modo de reflexión para una universidad futura o nuevas formas de comportarse en la universidad. La última va a responder. Es que nos vamos de tiempo, ¿vale? Muy brevemente, ¿vale? La última, por favor. Vale, yo lo primero haceros un reto, porque como creo que la mayor parte sois de, digamos, ciencias sociales, digo, de los académicos y demás, yo entiendo perfectamente a OFA. Os diría que antes de hacer ahondar reflexiones con vosotros mismos sobre esta historia, miréis cómo se trata la investigación en áreas técnicas. Yo, o sea, como informático, ¿no? Estudié informático, no terminé la carrera, pero aparte me he pegado 9 años en el IEEE y ECUBO, Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, la asociación técnica más grande del mundo, muy vinculada con la universidad, sobre todo el mundo anglosajón, es la que nos da el estándar del wifi, prácticamente todo en telefonía y redes, etc. Por un lado, verte como el cierre, digamos, que se está dando al poder moverte fuera del currículum cerrado, se da no solo, digamos, en asignaturas o en carreras que, digamos, puedan tener un compromiso político más claro, ¿vale? Que ahí sí se puede entender una censura, se puede entender la motivación de una censura. No, estoy hablando incluso en cosas técnicas, incluso donde tú puedas estar utilizando ese esfuerzo para desarrollar, de hecho, tecnología o soberanía tecnológica para la universidad, la propia universidad cada vez contempla eso menos. Yo entré con el plan antiguo y he seguido con el nuevo y eso cada vez se ha ido matando más, incluso, o sea, ya están no dejando ni hacerlo. Y con esto quería decir, porque además, sobre todo en la parte técnica, tiene dos cosas. La universidad lo prima, porque lo has dicho, como los emprendedores, como somos de los, digamos, los que damos más retorno de inversión o es más claro justificar ese retorno de inversión, se nos mima mejor y aún así se nos está haciendo. Segundo, en general, en lo que si tú miras las asociaciones informática, por ejemplo, ha sido históricamente en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, una de las facultades con más asociaciones, pese a no ser la que tenía más alumnos. Políticamente, en delegación. O sea, además, en el IECUBO, si de bares y tal, he tenido conversaciones políticas. En tracks del IECUBO, en herramientas del IECUBO, no se hablaba de política. Entonces, por eso además somos más cómodos. Aún así, sigue ocurriendo. Y termino ya. O sea, con esto lo que os quiero decir es que miréis qué es lo que está pasando allí, porque aparte también nos estamos haciendo una trampa. Es decir, es verdad, yo puedo aprender a través de Internet, por ejemplo, de sistemas operativos o de arquitectura de sistemas paralelos. El problema es que, por ejemplo, si me pongo a investigar ahora, si cualquiera de vosotros quiere aprender sobre tripas de sistemas operativos, se lo conseguirá por Internet fuera de la academia, pero casi seguro que va a firmar por un tal Tannenbaum. Se mete con arquitectura... O sea, al final es cierto, por cosas que están en contra o
en contra, de hecho, al espíritu a la evolución de la academia. Pero posiblemente son textos demás que han surgido precisamente porque la academia ha dado espacio a alguien que quería discutir esa academia y le ha dado ese espacio para poder leer ese libro. Entonces, al final, indirectamente y a su contra, es la academia la que nos está dando esos recursos. Simplemente por poner una... ¿Quieres, Víctor, hacer una última Sí, a mí me respuesta? gustaría dos cosas. Primero, que nadie da espacio. Nadie da espacio para criticar, para hacer aquello que te gusta, hacerlo con los que te gusta, adoptando el tono que te gusta y yendo contra quien te gusta. Nadie te da espacio. Ese espacio te lo conquistas. Te lo conquistas en una empresa, te lo conquistas en una universidad, te lo conquistas en un partido político. Por poner 3 ejemplos. Ni en una empresa ni en un partido político, incluso de los emergentes, se habría podido escuchar pues, el grado de disidencia o de impugnación a la totalidad que hemos escuchado aquí. Cuidado con los discursos antiintelectuales. A mí me suenan al Viva la muerte de Milán Astray, me suenan a eso, fui profesor en Salamanca, me suenan a la voz de la prepotencia frente a la reflexión, al análisis, etcétera. Antídotos, el recuerdo aquel, una pequeña peliculita que merece la pena ver, La sociología es un deporte de combate, de Pierre Bourdieu, en la cual se reproduce una escena muy semejante a la que hemos asistido aquí, y en la cual el bueno de Pierre le dice, por favor, simplemente, calma, dese el tiempo de pensar, de leer, de reflexionar, de debatir, y si usted quiere seguir haciendo activismo sin ideas, allá usted. Simple y llanamente, un tipo que había venido a encontrarse también con unos estudiantes, sin cobrar un puñetero duro, con un costo-oportunidad de la leche, etcétera, etcétera. Otra cosa más que me ha encantado, la universidad no somos los profesores, solo somos una parte muy pequeña. Hay políticos que hacen política universitaria, que es como la podredumbre de la política partidaria, pero más podrida todavía. Esos son los que realmente tienen cooptada, agarrada en un régimen de impunidad, de inmunidad, peligrosísimas las dos cosas, impunes e inmunes, el control de su redil, son los mandarines. Hay que escribir, y nadie se atreve, el libro que ha salido sobre la cultura de la transición de Gregorio Morán, lo hay que escribir sobre el desmoche. Desmochar es cortar desde las raíces del franquismo. Estoy citando una obra, El desmoche de la Universidad Española, la erradicación precisamente de esa prepotencia de viva la muerte, ¿no? Pues eso, hay que repasar de dónde venimos, quiénes somos y sobre todo algo que decía un compañero, la universidad son también no solo los gerifaltes y los cátedros o lo que sea y tal, son también los PAS, el personal administrativo, funcionalizado a un nivel tal en el cual se convierte en imposible, improductivo, realizar actividades que puedan contar con su complicidad porque no existe, fuera de horario. O, por ejemplo, los alumnos, a los cuales yo lo primero que les digo cuando vienen a clase es, a esta clase no tenéis por qué venir. Con vosotros se está produciendo un fraude. Se implanta Bolonia no solo a coste cero, sino con reducción. Clases de 120. Así no se puede trabajar. Yo no voy a colaborar en ese fraude. Si no queréis, no vengáis. Por cierto, es la manera de dejar a un profesor en la calle, en la puta calle. Igual que un político, igual que un líder sindical. No le vayáis a los mítines. ¿A quién representa? Ya vale, ¿no? O sea, ya vale de practicar además ese antagonismo endogámico, resentido, en el cual el compañero progre y el compañero con ganas de cambio se alegra de los fallos, del contexto jodido, del fracaso. Lo contaba Santi Alba hace nada, ¿no? O sea, los dos grandes pecados, ¿no?, de la izquierda española, ese es uno de ellos. Una última cosa, ninguna etiqueta, ni curso abierto, ni periodismo de código abierto, ni nada, sirve de nada si no hay nadie que lo habite.
que lo habite y que además se lo tome en serio. Una vez más, las instituciones perviven por las prácticas. Esta es una práctica en sí misma, no mi discurso, sino la práctica de convocaros aquí, de convocarnos aquí, es una práctica en sí misma emancipadora. Imposible de hacer en un contexto corporativo o en un contexto administrativo. Completamente imposible. Si queremos prescindir de ello, allá ustedes y el futuro que la abren. Última cosa, con leyes. Tenemos que combatir las leyes y las normativas que nos están imponiendo. Punto. Muchísimas gracias.